Les damos la bienvenida a un nuevo informativo aquí en Radio Sefarad, un informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. El ejército de Israel presentará los resultados de la investigación sobre la masacre en el Festival de Música Nova. Cientos de personas en Gaza se unen a protestas poco comunes contra el gobierno de Hamás y piden el fin de la guerra. Moody's advierte que la economía de Israel se ha visto debilitada por riesgos políticos muy altos. Funcionarios israelíes afirman que no se ha tomado ninguna decisión sobre el gobierno militar en Gaza. El gobierno español denegó 47 exportaciones de material militar a Israel en 2024. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera de las noticias que anunciábamos. A partir de la próxima semana, el ejército israelí comenzará a presentar su investigación sobre la masacre en el Festival de Música Nova cerca de Reim durante el ataque del 7 de octubre a las familias de los rehenes asesinados y a los que sobrevivieron al ataque. La investigación será presentada por el general de brigada en la reserva Ido Mizrahi, quien dirigió la investigación junto con otros oficiales. Entre el 30 de marzo y el 4 de abril se realizarán varias presentaciones separadas, ya que hay numerosas familias de asesinados y secuestrados y muchos más sobrevivientes. Bueno, como dice la noticia, esto se va a presentar en varios formatos porque no quieren restringir el acceso a la misma a un solo representante de cada familia o de cada secuestrado, etcétera, etcétera. Así que bueno, todo esto va a llevar prácticamente la próxima semana y bueno, supongo que también las conclusiones se darán a conocer a la prensa durante esos días. Cientos de palestinos protestaron el martes contra el gobierno de Hamás y contra la guerra en al menos 3 lugares de Gaza, en un hecho relativamente raro en la franja debido a la represión a menudo violenta que lleva a cabo el grupo terrorista contra la disidencia política. Las imágenes mostraron a unos 100 residentes de Beit Lahiya, en el norte de la franja de Gaza, realizando una protesta pidiendo el fin de la guerra y el fin del gobierno de Hamás, con algunos manifestantes portando carteles que decían «Detener la guerra» y «Los niños en Palestina quieren vivir». Además, algunos vídeos captaron a residentes coreando «Fuera Hamás», «Terroristas de Hamás», «El pueblo quiere derrocar a Hamás» y «Sí a la paz, no a la guerra en curso». Horas después de la primera protesta se celebró otra manifestación contra la guerra y Hamás en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, con decenas de manifestantes quemando neumáticos y coreando «Queremos comer». A medida que se difundieron las noticias de las protestas, estallaron otras manifestaciones en toda Gaza, incluida una en la importante ciudad meridional de Han Yunis, donde se filmó a los manifestantes coreando «Abajo Hamás» y pidiendo el fin de los combates. Hamás no hizo comentarios oficiales sobre las protestas, pero algunos medios de comunicación en Gaza, incluidos aquellos asociados con la organización terrorista, publicaron fotos y vídeos de los eventos bajo el lema «Manifestación para detener la guerra», sin mencionar los llamados a la caída del grupo terrorista. Si bien ha habido más declaraciones públicas de individuos en Gaza contra el gobierno de Hamás desde que comenzó la guerra, las manifestaciones a gran escala contra el grupo han sido casi inexistentes. Antes de la guerra, las protestas contra Hamás también eran acontecimientos relativamente raros y a menudo eran reprimidas violentamente por el grupo terrorista. Bueno, yo les recomiendo a los oyentes que escuchen hoy el programa de Sisi Emperatriz, donde habla justamente, entre otros temas, de las manifestaciones. Según ella manifiesta, pues hay algo que le chirría mucho en todo este tema y cree que no son manifestaciones espontáneas. Por el contrario, parece que, según ella, ha sido organizada por los propios terroristas. No se sabe muy bien exactamente cuál es la explicación y en cuál sería el beneficio, pero sí que darían una imagen de que en la Franja de Gaza sí se puede alguien manifestar contra Hamás
cosa que no ha sucedido no solamente en el año y medio de la guerra, sino en los últimos 15 años. Así que vamos a ver qué es lo que sucede y si estas manifestaciones son realmente espontáneas y verídicas y no parte de una campaña de desinformación teatralizada al mejor estilo Hollywood, y en este caso con muchos centenares de figurantes en esta exigencia para desbancar al grupo Hamás. Si uno especula cuál podría ser la consecuencia o el objetivo, sería demostrar de que en la Franja de Gaza sí se pueden expresar libremente los ciudadanos gazatíes, y que que entre sus frases dirigen algunas a Hamás, pero la mayoría de ellas reivindicando lo que digamos que Israel acabe con la guerra, detener la guerra, los niños en Palestina quieren vivir, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué da de sí esta noticia, que como decimos, al menos una persona que vive en Israel y que confiamos bastante en su poder de apreciación, como es Sisi Emperatriz o Gabriela Kesselman, pues nos indica que vayamos con cuidadito a ver si nos la cuelan también aquí. Moody's Investor Service advirtió el martes sobre los muy altos riesgos políticos que han debilitado la fortaleza económica y fiscal de Israel en medio del nerviosismo financiero por la renovación de la polémica reforma judicial del gobierno y el reinicio de los combates en Gaza. La incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo de Israel y las perspectivas de crecimiento económico son mucho mayores de lo habitual, y los riesgos para el sector de alta tecnología son particularmente relevantes, dado su importante papel como motor del crecimiento económico y contribuyente significativo a la recaudación fiscal del gobierno, dijo Moody's en un informe de actualización regular sobre la calificación crediticia del país. Esos acontecimientos negativos podrían tener consecuencias potencialmente graves para las finanzas del gobierno y marcar una mayor erosión de la calidad institucional, afirmó la agencia. Tanto Fitch como Moody's bajaron la calificación crediticia de Israel el año pasado y mantuvieron una perspectiva negativa, advirtiendo que el país podría enfrentar nuevas rebajas. Como desafíos al perfil crediticio de Israel, la agencia de calificación citó una exposición muy alta a riesgos geopolíticos y un sistema político polarizado que pesa sobre la gobernanza y la eficacia de las políticas, la participación en el mercado laboral de las minorías religiosas, lo que resulta en una alta desigualdad de ingresos y tensiones sociales elevada, una aparente referencia a las comunidades árabes y judía ortodoxa. Sin embargo, Moody's dijo que el perfil crediticio de Israel sigue respaldado por una resiliencia económica históricamente fuerte ante los shocks, altos niveles de riqueza que brindan cierta capacidad de absorción de shocks, una posición externa sólida y el continuo y fuerte acceso del gobierno al mercado. En septiembre, Moody's recortó la calificación crediticia de Israel en 2 niveles, de A2 a Baa1, alegando la disminución de la calidad de las instituciones y la gobernanza israelíes para gestionar las finanzas estatales y el aumento de las necesidades de gasto durante el periodo de guerra. Una calificación más baja eleva el coste del crédito para el gobierno, las empresas y los hogares. Bueno, creo yo que dadas las circunstancias que ha estado viviendo Israel en el último año y medio, el hecho de que se haya rebajado la calidad crediticia o la calificación crediticia en solo 2 niveles es en sí muy buena señal de la salud económica del país. Estamos hablando de que en otros países que se encuentran inmersos en procesos bélicos, pues la calidad crediticia baja mucho más abruptamente. Así que de momento pues el país resiste y pese a la situación que está viviendo, está en el nivel más alto del segundo nivel, es decir, en el Baa1. Antes estaba en el A2, que es el segundo nivel más alto de todos,
pero ahora evidentemente el impacto aunque solo sea por la fuerza de trabajo que se ve desplazada a servicios de reservistas en el ejército, evidentemente esto impacta en la economía y también impacta la imagen de Israel en el comercio internacional, la efectividad o poca efectividad de los acuerdos económicos y a veces de boicots a productos israelíes, como veremos también en una de las noticias referidas a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo el lunes que Israel aún no había tomado una decisión sobre si impondría un gobierno militar en Gaza. Otro funcionario israelí dijo más tarde, el mismo lunes, que el gobierno aún no había decidido qué haría en el lado civil en Gaza, incluida la cuestión de instituir un régimen militar. Jerusalén ha evitado hasta ahora impulsar un gobierno militar en la franja, pero con un nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército y un nuevo ministro de Defensa, sin mencionar un nuevo presidente en la Casa Blanca, el pensamiento de Israel parece haber cambiado. Durante una visita a Washington DC esta semana, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, discutirá con altos funcionarios estadounidenses un plan para el control militar israelí sobre Gaza. En septiembre pasado, Netanyahu pidió al ejército que examinara la posibilidad de hacerse cargo de la distribución de ayuda para evitar que Hamás robara los suministros, pero tanto el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como el entonces jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, se opusieron a la idea. Junto a la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una conferencia de prensa el lunes, Sa'ar dijo que cuando Israel permita nuevamente la ayuda a Gaza, se hará de una manera diferente a como ocurrió durante los primeros 17 meses de esta guerra. Bueno, ya ven que el planteamiento del día después que estuvimos repitiendo prácticamente cada día o cada semana desde el 7 de octubre del 2023, preguntándonos ¿qué va a pasar cuando acaben las hostilidades? Pues esto es lo que está ahora acercándose. Es decir, todavía tenemos un panorama que en este momento es bélico, con 59 secuestrados, algunos de ellos, la mayoría muertos, pero cuyos cadáveres no han sido restituidos, otros 20 y pico que se supone que están con vida. Todo esto son fases que evitan pensar en una solución ahora para qué se va a hacer después. Pero es inevitable que los gobiernos, especialmente el de Israel, pues se preocupen de cómo se podrá gestionar a una población de más de 2 millones de personas, que son los palestinos de la Franja de Gaza, una vez que acabe la fase militar y se acabe con el dominio también político, pero también económico e ideológico de Hamás en la zona. ¿Cómo se hará esto? Hay mucha gente que se lo pregunta porque establecer un gobierno militar no es tan sencillo en una zona como esa, con una proporción de habitantes por kilómetro cuadrado muy intensa y que durante prácticamente 2 décadas han estado dirigidos y educados para el odio hacia Israel, y en estas circunstancias pues establecer un control militar de la zona va a ser complicado. También ya lo es en situaciones como la de Cisjordania, que hay zonas más pacíficas, pero no olvidemos que en Cisjordania hay un control autonómico que ejercen la autoridad palestina en determinados territorios en los cuales no interviene el gobierno israelí, excepto en temas de seguridad. El gobierno español denegó 47 exportaciones de material militar a Israel en 2024. Solo ha permitido operaciones comerciales militares con Israel de material para reparación y para mantenimiento, y no ha autorizado ninguna exportación de material nuevo de defensa o de doble uso, armas o tecnologías, a Tel Aviv desde que el 7 de octubre de 2023 comenzó la guerra de Gaza.
De la misma forma, el material adquirido a firmas israelíes desde entonces es de suministro o de contratos que estaban en vigor antes de la guerra para modernización de sistemas del ejército. Así lo ha asegurado este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, quien ha desvelado que en 2024 a empresas españolas que solicitaron licencias se les denegaron 47 permisos de venta de material o tecnologías de doble uso que iban a tener como destino Israel. Fueron más de la mitad de 84 denegaciones tramitadas. Bueno, también habría que mirar el vaso lleno y el vaso medio vacío, es decir, con todas las intenciones que ha proclamado el gobierno de España de frenar absolutamente cualquier colaboración militar con Israel, pues de los 84 tecnologías de material militar o de doble uso, pues 41 sí que fueron aceptadas. Es decir, aquí se destaca que 47 se han denegado, pero también hay que señalar que las que se aceptaron y se siguieron manteniendo son prácticamente la misma cantidad, son 41, con lo cual pues el supuesto boicot o restricción a la llegada de material militar comprado a España es muy relativo. Y también la utilización del término material nuevo de defensa o de doble uso, armas o tecnologías. Esto a mí me recuerda el debate que estos mismos días está abierto dentro de España respecto al presupuesto de defensa que la Unión Europea está intentando aumentar en todos los países y que el presidente de España pues trata de vender a la opinión pública, principalmente también a su propia coalición de gobierno, que no es para un rearme, sino para mejorar la cuestión de la seguridad tecnológica, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el mismo dilema, es decir, que cualquier elemento que se vaya a comprar puede tener un doble uso, es decir, puede tener un uso militar, pero también puede tener un uso pacífico, tecnológico. No estamos hablando de balas, de cañones, que evidentemente son de uso estrictamente militar, pero sí de sistemas de seguimiento, de satelitales, de información, de recopilación de información, etcétera, etcétera. Todo esto, si España restringe la compra de estos elementos a una sociedad como la israelí, que tiene un desarrollo tecnológico más avanzado que el de España, pues se puede quedar descolgada de la efectividad de toda su fuerza militar. No olvidemos que hoy en día las batallas se libran principalmente en este terreno y no en el terreno de los combates cuerpo a cuerpo, ¿no? Excepto en casos muy excepcionales como los que en estos últimos días se están dando en Ucrania. Así finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos con más información en una próxima edición.